Buenas tardes Europa, buenos días Latinoamérica. Bienvenidos a Creabinars, el primer hub creativo digital en español. ¿Cómo están, amigos? Debo reconocer que soy una persona con gustos eclécticos y amistades de muy diversa condición y procedencia. Hace unos días me visitó Kimex. Kimex vive aquí al lado, cerquita, en una esquina de la galaxia Andrómeda. Como buen amigo y anfitrión, decidí darle un tour por la ciudad. Con mi familia hice una lista de actividades que deberíamos hacer con él y entre ellas pensé que le podía interesar visitar un museo. Finalmente tuve que ir solo con él. Mis hijos no quisieron venir. Unos minutos antes me dijeron que no venían porque ir al museo era aburrido y siempre lo mismo. Me dijeron en cambio que se quedaban en casa a seguir jugando con sus amigos en la liga de eSports a la que pertenecen. Bueno, en mi generación esto lo vemos de otro modo. Siempre hemos recurrido a los museos como una experiencia imprescindible para colmar la curiosidad y pasar un rato de ocio. Tratándose de un foráneo, y en este caso como Kimex es un ser extraterrestre, pensé que con más razón le podía gustar conocer una institución de estas características. Para que entendiera algunas cosas antes de la visita, le dije a Kimex que los museos son como las catedrales de antaño, que sus alardes y extravagancias arquitectónicas son el espejo del poder en la tierra, en el que se mira la política local y que en algunos casos después lo que hay dentro quizá no esté a la altura, ya que algunas veces su verdadero interés es servir de señuelo o espejismos para turistas. Kimex me preguntó, ¿qué es un museo? Y acudí a buscar una definición en mi móvil. Pero pronto me sentí frustrado. Me encontré que aquí en el planeta Tierra nuestro Comité Internacional de los Museos lleva años buscando una, que tiene dificultades para saber qué es un museo o para decidir si algo es o no es un museo. Para eso sirven las definiciones, ¿no? Una vez dentro, recorrimos las salas. Estaba todo en absoluta quietud. Me recordaba el majestuoso silencio que tienen los templos vacíos. Contemplamos objetos escrupulosamente cubiertos con cajas acrílicas. Guardamos las distancias. Líneas amarillas fluorescentes nos separaban de las pinturas. Nada de tocar ni de hacer fotos, nos recordaban los carteles constantemente. Nos sentamos en una sala, en un banco, a contemplar una gran pieza, casi como si viéramos algo místico. Eso fue como una muy buena meditación. Bimex, al salir de la sala, me pidió que le explicara el significado que tenía la exposición que acabábamos de ver. Yo no supe qué decirle. Probablemente el curador del proyecto nos hubiera podido dar más detalles, pero allí no estaba para contarlo. Solo había unos textos colgados en una pared, elaborados con un lenguaje muy rimbombante, que no ayudaban mucho a comprender nada. Eso sí, el curador era un reconocido profesor universitario. Al salir Kimex me preguntó por qué mis hijos no querían visitar el museo. Yo le dije que quizá porque nacieron en una generación donde Internet lo era todo. Donde conocer estaba en la palma de la mano, en la pantalla del móvil, a solo un clic. Porque estaban acostumbrados a conectar sus cerebros con sus dedos e interactuar con sus tabletas para obtener respuestas. Porque al ritmo al que nuestra sociedad actual crea y destruye nuevas ideas es 1000 millones de veces por segundo superior al que lo hacía mi generación solo unas décadas atrás. Kimex reflexionó y me preguntó, ¿crees entonces que los museos pueden sobrevivir a esto que me cuentas? Me quedé un rato pensando y le dije sí y solo sí. Los museos son útiles para esas generaciones que exigen
un nuevo conocimiento, fresco, inmediato, interactivo, innovador, nada jerárquico, colectivo, que tenga igual valor venga de donde venga, siempre que demuestre su validez práctica y beneficio para la comunidad. Le dije, habrá que cambiar muchas cosas. Quizá aparcar la arrogancia de los que deciden en los museos nuestra dieta. Es decir, ¿qué cosas vemos? ¿Cuándo las vemos? ¿Y por qué las vemos? Al menos tendrán que justificar eso ante los demás. Necesitamos que vuelvan a emocionar, a convertir la visita en un acontecimiento memorable, personalizable con el lenguaje de la tecnología. Tendremos que convertir a los museos en empresas flexibles, no en entes burocráticos como ahora, que sean ágiles en la gestión y empáticos en todos los procesos y proyectos. Habrá que, sin olvidar las colecciones y el saber que custodian, proyectarlos hacia el diálogo con el conocimiento del presente y el conocimiento del futuro. Y creo que también es necesario que no solamente exhiban obras terminadas, sino que también acojan a los emprendedores en su interior, que sean espacios laboratorio para makers, hackers y otras tribus del conocimiento que aún están por venir. Kimex me dijo, vaya, si hay trabajo, ¿y esto cómo se puede hacer para evitar esta debacle? Le dije, creo que proclamándolos repúblicas. ¿Cómo repúblicas? Sí, estaría bien si la gente pudiera votar cada 5 años el programa que se va a realizar en cada museo importante de cada ciudad. Sobre todo si el dinero con el que se financia es público. De este modo, el equipo de gestión y los programas, exposiciones y visión se harían de acuerdo con cada comunidad, a la que tienen la responsabilidad y el honor de servir. Ten en cuenta que los directores de museos, en muchos casos, son elegidos por comités que a su vez están compuestos por otros directores de museos. Son como una especie de casta que decide quiénes son sus miembros, como si solo ellos supieran lo que nos conviene ver o conocer. Salimos del museo y Kimex, que es muy sensato, me dijo, tenme al tanto de esos cambios, creo que es razonable lo que piensas. Al día siguiente lo despedí y le regalé un dispositivo que le fascinó. Muy pronto una verdadera antigüedad, un catálogo de la exposición que vimos en el museo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este CreaVinar, el hub creativo digital iberoamericano que hemos contribuido entre todos a crear, esta comunidad que yo la denomino comunidad naranja porque se refiere a la economía naranja fundamentalmente. Me complace presentarles en el día de hoy a 3 compañeros que tienen 3 perfiles diferentes. Especialmente me parece interesante recalcar que uno proviene del sector público, es Ramón Escribá, que trabaja en el IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en el cual ejerce la función de conservador, es una organización pública. El segundo es Inmaculada Corcho, tenía que haber empezado por la dama, perdón, pero bueno, me lo va a perdonar Inmaculada. En segundo lugar voy a presentar a Inmaculada, pero bueno, voy a hacer una breve mención también de los currículums, pero bueno, quería hacer esta introducción. Inmaculada gestiona un museo privado, de una colección privada en Madrid, Museo ABC, y a Ricardo Cano, cuyo trabajo es fundamentalmente ayudar a los museos a hacer un salto que creo que es necesario en este momento, que es el salto hacia la innovación y la tecnología. Ricardo gestiona una empresa privada cuyas funciones fundamentalmente o cuyas características son precisamente generar un think tank de innovación para las industrias culturales y sobre todo para los museos. Empiezo por la dama, presento a Inmaculada Corcho. Inmaculada se licenció en 1991 en Historia del Arte en la Universidad de Extremadura con la especialidad de Arte Moderno y Contemporáneo. Estudió un máster en Museografía y Técnicas Expositivas del Centro Superior de Arquitectura de Madrid en 1994 y un año más tarde comienza a trabajar en Tour España, un inmenso territorio por descubrir, según ella, donde aprende nociones de turismo cultural.
lugar donde investigó los museos españoles como núcleos de desarrollo turístico y gestión de proyectos de difusión. A finales de 1996 comienza a trabajar en la Fundación ICO, Instituto de Crédito Oficial, donde nos conocimos, por cierto, y compartimos algún que otro proyecto, donde permanecerá en 11 años como responsable del área de arte y de las colecciones ICO, un trabajo que le permitirá profundizar en el conocimiento del arte contemporáneo, pero sobre todo en la coordinación de colecciones y exposiciones, en la conservación y la gestión de espacios museográficos. Durante esos años completó su formación con una diplomatura en tasación y peritaje de obras de arte por la Escuela de Arte y Antigüedades de Madrid. En 2007 el diario ABC propone hacerse cargo, ponerse enfrente al proyecto de creación del Museo ABC. Por favor, les ruego que apaguen todos los micrófonos porque hay sonido de fondo. Desde entonces realiza la inmensa tarea de sacar adelante ese nuevo espacio cultural del Centro de Madrid, inaugurado hace 10 años, y a lo largo de su carrera profesional ha asumido tareas muy diversas dentro de la museografía y de la gestión cultural, desde la catalogación y investigación hasta la comunicación y captación de fondos, pasando por la coordinación, la conservación, la formación, el comisariado y diseño de exposiciones, o por la gestión de equipos y el control administrativo y presupuestario. Joan Ramón Escrivá es licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia. En 1989 se incorporó al equipo fundacional del Instituto Valenciano de Arte Moderno y como miembro del Departamento de Montaje, y en 1999, tras ampliar estudios de museología en la Universidad Politécnica de Valencia, accede al Departamento de Conservación del IBAM, donde sigue desarrollando su labor como conservador. En su amplia experiencia como gestor destaca la organización de más de 100 exposiciones dentro del museo y sus correspondientes catálogos, como las muestras internacionales dedicadas por el IBAM a artistas como André Derain, Jasper Johns, James Whistler o Frank Stella, entre otros. Desde septiembre de 2015 a septiembre de 2017 fue responsable de exposiciones temporales del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Como investigador es autor de numerosos ensayos sobre arte moderno y contemporáneo, y como docente colabora en diversos másters de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica, así como ha impartido cursos para la Consejería de Educación, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, la Agencia Valenciana de Turismo, la Fundación Bancaja. Actualmente se encuentra preparando como comisario una gran exposición en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, dedicado a analizar los contextos de la obra de Josep Renau durante su exilio en México y Berlín. Finalmente, Ricardo Cano, director de EVE Museos y Cultura, es miembro de la Asociación Española de Museología y de la Asociación Profesional de Museólogos. Es consultor de museos en el ámbito de la innovación museológica y museográfica, está especializado en la gestión de la innovación aplicada a los museos y su transformación digital, con años de experiencia en el desarrollo de proyectos de museos y en el asesoramiento y nueva conceptualización museológica, diseño de experiencias y auditorías de éxito. Es asesor en todo tipo de proyectos para la creación y renovación de museos y exposiciones, y como empresa EVE Museos e Innovación gestiona colecciones y contenidos en exposiciones permanentes y temporales de manera creativa e innovadora. También desarrolla proyectos relacionados con la redacción e implantación estratégica de proyectos de museología, además del diseño y producción de proyectos museográficos con especial atención al diseño de la experiencia, del perfil singular y diferenciado. También desarrolla formación especializada en diferentes campos de la museología, de la museografía didáctica, comunicación institucional, marketing y gestión de museos, identidad institucional y, sobre todo, innovación tecnológica aplicada a exposiciones. Bueno, hecha la presentación, me permiten un segundo, voy a compartirles un documento . Bueno, que será el guión de la conversación que me gustaría mantener con ellos hoy. La fotografía o la imagen es un poco alegórica respecto a la situación que yo creo que están viviendo los museos de manera generalizada. Estamos en un momento en el que probablemente sobre los museos ciernen muchas amenazas y en ese sentido pues vemos, por ejemplo, los estudios que el periódico El País nos ha puesto en alerta sobre las
cuestiones, por ejemplo, que el ICOM ha resaltado, y es que el hecho de que aproximadamente un 30% de los museos que en este momento existen probablemente van a perecer. Y bueno, tenemos aquí otro artículo también del director del Prado, Miguel Falomir, que precisamente habla del éxito turístico, para el cual, por ejemplo, el Prado es una amenaza real porque nos dice que la excesiva dependencia de la taquilla o de los ingresos generados por los turistas al final hacen que la institución tenga menos presupuesto, digamos, asignado de manera pública. Si vamos, por ejemplo, también otra diapositiva que me gustaría comentar con ustedes es la presencia digital y online de los museos, que ha presentado el ICOM recientemente en su página oficial a través de Instagram, nos habla de unas deficiencias enormes, por ejemplo, en temas básicos como la inexistencia de colecciones online, prácticamente para un 30% de los museos, la inexistencia de exposiciones online también para más del 50% de los museos, el 60% manifiesta que no hace ningún tipo de evento online y ya patético, la cuestión patética de que prácticamente, bueno, hay muchos, me parece muchos a estas alturas del siglo XXI, que ni siquiera tienen redes sociales ni pueden hacer engagement con sus diferentes públicos. Les dejo en manos de mis expertos y queridos invitados los comentarios respecto a las amenazas y me gustaría que cada uno de ellos definiera un poco el marco sobre el cual está el museo en este momento, cuál es el contexto y si lo sienten o no lo sienten amenazados, si ven que es una cuestión, lo que estoy diciendo es real o no es real. Me gustaría, en primer lugar, dejamos paso a la dama por haberla afrentado previamente. Inmaculada, te doy la palabra y adelante. Estaba en silencio, perdón. Que no pasa nada, no hay que disculparse, todos somos personas, da igual nuestra condición y nuestro estado y nuestra situación y nuestra localización. Pero bueno, ya que me has soltado el guante, lo recojo y bien, sí, la situación de los museos actualmente, sin ser, no vamos a hacer drama, pero sí puede estar el modelo museográfico que hemos vivido en las últimas décadas y está amenazado. Está amenazado por la propia evolución humana y por el propio uso humano y por la propia evolución de la historia, y la historia a veces se precipita, como nos está sucediendo en este año, ¿no? Pero bien, sí, hay amenazas de estar, digamos, constantemente a lo mejor embuclados en la búsqueda o en la definición de un museo utópico, idílico y una definición muy anclada en el pasado, ¿no? Entonces, para mí, una de esos elementos que nos está contextualizando ahora a los museos, pues es la discusión en bucle o la discusión muy retórica del concepto, ¿no?, de museo. Por otra parte, creo que es fundamental que entendamos, y esto es como quien tiene una patología que no quiere reconocer, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que nos estamos separando o en muchas ocasiones nos vemos forzados a separarnos de la sociedad. Es decir, los museos se están viendo amenazados porque no somos capaces de seguir el ritmo de la demanda social. Y por otra parte, también otro elemento que para mí está definiendo mucho el funcionamiento de los museos es el perfil profesional de los equipos de los museos. Si nos hemos dado cuenta, nosotros mismos procedemos de una formación académica muy parecida, con una evolución profesional bastante similar. Y probablemente todos los que nos estén escuchando de este mundo también. Y eso tiene que cambiar, tiene que cambiar. Yo no voy a decir que no somos válidos los perfiles que estamos o cómo nos hemos ido creando en estas últimas décadas, pero no son los que el futuro inmediato requiere. Entonces, la profesionalización para el futuro es fundamental, porque eso va a hacer
que las instituciones museísticas evolucionen más o se queden más ancladas en el terreno. Y sobre todo hay una cosa muy importante, que el resto también de la sociedad, y tú has hecho una llamada de atención en tu vídeo con tu amigo de Andrómeda, creo que era. La mayor parte de los museos pertenecen al estamento público, son públicos, y eso es un engranaje muy complicado de mover, pero hay que hacer todo lo posible para que sin perder las características públicas de servicio público permitan la evolución, la modernización y el meternos de lleno ya en el siglo XXI. Y dejo a mis compañeros, les lanzo el guante, que lo coja Ramón, que lo coja Ricardo. Elige tú, te dejo que elijas. El que sea más rápido. Ricardo. Sí, bueno, en principio, daros a todos la bienvenida y agradeceros a todos los que estáis aquí compartiendo con nosotros esta charla reflexión. Considero que de alguna manera voy a hablar con una visión más del otro lado del charco, vamos a decirlo así. Llevo ya muchos años trabajando aquí en Latinoamérica, en diferentes proyectos, y esto me ha dado la oportunidad, he tenido la suerte de poder compartir muchas reflexiones con directores de museos de países latinoamericanos, cual yo partiría un poco de la necesidad de compartir esa experiencia, ¿no? Un poco partiendo de, digamos, tres clasificaciones de reflexión. La que viene por parte de lo que tiene que ver con la prepandemia, el antes de la pandemia por sí misma y luego la visión del futuro. Yo creo que la pandemia ha marcado un antes y un después, evidentemente, que no podemos dejar de lado, ¿no? Yo os diría que la reflexión prepandemia venía, yo creo que presidida fundamentalmente por una idea principal, en general, que es la precariedad de los museos, fundamentalmente desde el punto de vista económico, con lo cual, con razón, muchos opinan, sí, podemos evolucionar, quisiéramos evolucionar, pero no podemos evolucionar, ¿no? Por falta de medios. Luego, evidentemente, a partir de ahí viene la discusión de cómo se puede afrontar esa lacra, vamos a decirlo así, de falta de fondos económicos, fundamentalmente, ¿no? Y luego, evidentemente, también, y paralelamente también con lo que decía Inmaculada, se está perdiendo una relevancia social desde el punto de vista de la museística. Es decir, los museos se van alejando cada vez más, progresivamente más, de la sociedad. No hay un paralelismo en la evolución, ¿no? Que se han ido agravando con el tiempo. De hecho, el run general es la necesidad de un cambio, diría que muy grande. No sé si utilizar la palabra radical, pero sí un cambio fundamental, ¿no? En la orientación que necesitan los museos para volver a encontrarse con las personas. Sabemos que las personas demandan ocio cultural, que las entidades museísticas para la sociedad tienen credibilidad, siguen teniendo credibilidad, pero que desgraciadamente la conceptualización del museo desde el punto de vista social es de una entidad alejada, poco amistosa. Entonces, de ahí viene pues toda esta reflexión sobre la reinvención, el renacimiento, el museo reimaginado y demás. Quizás es cierto que el vacío que genera este tipo de conceptos viene de la mano de la respuesta metodológica, es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y en esa discusión estábamos fundamentalmente antes de la pandemia. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo podemos conseguir que los museos, con esta lacra de falta de recursos, que desgraciadamente cada vez va más, ¿no? Acabamos de ver cómo el gobierno de México, por ejemplo, ha recortado un 75% el presupuesto del Instituto Nacional de Historia y Antropología de México, una institución fundamental. Y como eso es clonable país por país, es decir, los gobiernos estaban dedicando antes de la pandemia cada vez menos recursos a la cultura y evidentemente los museos se ven afectados por ello, ¿no? Hay quien se salva porque son museos turísticos, que son de alguna manera iconos, ¿no?
de cada uno de los países. Los gobiernos quieren mantener ese orgullo patrio a través de determinado tipo de museo nacional, por ejemplo, ¿no? Y ahí quizás no faltarán recursos. Pero para la inmensa mayoría de museos, estamos hablando de museos de ciudades de provincia, fundamentalmente, ven cómo se van apagando progresivamente y no saben exactamente cuál podría ser su progresión metodológica, vamos a decirlo así, para poder sobrevivir, ¿no? Y llegó la pandemia, y la pandemia ya todos sabemos lo que ha sido, es decir, estamos en un 35% de cierres de museos para siempre. Quizás en Latinoamérica ese porcentaje sea mayor todavía, desgraciadamente, porque no olvidemos que el museo es la conexión que existe entre la sociedad y el conocimiento y la cultura. Es que es fundamental mantener estas entidades, pero desgraciadamente ahora hay recursos que ya no son una opción, ¿no? Son una obligación derivar recursos, por ejemplo, para la sanidad, para ayudar a los más desfavorecidos en todo este desastre. Y lo que nos queda es la tercera fase de toda esta evolución, que es mirar al futuro, ¿no? Mirar al futuro. Yo creo que parte de un reencuentro sociedad-museo. Yo creo que la visión tiene que ser, al día de hoy, totalmente local. La globalidad ha desaparecido desde el punto de vista de esa conexión, desde mi punto de vista. Y luego algo que me parece muy importante, y es que el museo debe conceptuarse ya a partir de ya como una empresa. Es decir, esta dependencia pública a nivel económico tiene que ir desapareciendo progresivamente, no queda otra. De ahí viene la economía creativa, ¿no? Que es otro de los asuntos que nos ocupa, es decir, cómo la creatividad, y ya existen modelos, no estamos inventando nada nuevo, hay modelos que ya existen y que funcionan, cómo los museos modestos, los museos de provincia, pueden ir adaptando su gestión metodológicamente para que puedan visualizarse a sí mismo como una entidad independiente. Es decir, que sus acciones dependan exclusivamente de ellos, porque ya no hay una dependencia tan importante, tanto en medios económicos como en ideologías, vamos a decirlo así también, e imposiciones con la administración pública, ¿no? Entonces, bueno, todo deriva de ahí. La palabra innovación tiene mucho que ver con la creatividad, no tanto con la tecnología, es algo que yo quería siempre decir, porque se nos llena la boca de palabra innovación, con la palabra innovación, pero siempre estamos derivándola a temas tecnológicos cuando en realidad no es así. Yo siempre digo, y creo que no soy el único, que un guía personal, una persona que guía una visita a un museo con una narrativa empática, no hay tecnología en este mundo que pueda superar a eso. Entonces, a lo que voy, fundamentalmente, en esta visión de futuro, en esta visión renovada, la metodología museológica, museística, tiene que estar muy relacionada con una gestión corporativa. El marketing, por ejemplo, la comunicación, son fundamentales, pero para acercarse al vecino, y eso está relacionado también con el conocimiento del público, que es una asignatura pendiente, sobre todo en España, es decir, no tenemos ni idea quiénes son nuestros públicos, no los conocemos, no sabemos quiénes son. Luego, otra cuestión importantísima es la accesibilidad al conocimiento, que tú lo mencionabas ayer en tu presentación, es decir, este alejamiento, este abismo que hay entre el contenido y las personas, ¿no? Más del 60% de las personas se van de un museo sin saber lo que han visto. Eso es muy grave. Y este porcentaje se aumenta si hablamos de un museo de arte contemporáneo, por ejemplo. Entonces, bueno, pues la cuestión es esa, el acercamiento, conocimiento de público fundamentalmente. Yo creo que la corporatividad institucional de las entidades museísticas es fundamental y evidentemente coger el ritmo a la evolución, ¿no? La evolución en todos los sentidos. Estamos viendo cómo los museos están quedando progresivamente atrás a ese nivel, ¿no? De entendimiento de cómo está evolucionando el mundo. Ha habido una reacción, hemos visto una reacción que nos sirve de ejemplo con la pandemia, cómo todos los museos se han volcado de una manera tremenda a tener presencia en las redes, quizás en algunos casos un poco precipitadamente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, tampoco es justificable que un museo nacional que todos conocemos y que no voy a nombrar haya colocado su primer Twitter en su existencia hace un mes. O sea, no puede ser. O
sea, tiene que haber una evolución y que tiene mucho que ver también, evidentemente, con los perfiles profesionales, ¿no? Si miramos, por ejemplo, hacemos el ejercicio de mirar en los países nórdicos cuáles son los perfiles profesionales que buscan los museos, vemos de manera, pues como diría yo, con sorpresa, pero con satisfacción, que se están requiriendo directores creativos, diseñadores de experiencia, evidentemente profesionales para interpretar estadísticas de públicos, en fin, que de alguna manera hay quien lo está haciendo bien y que puede ser un modelo de referencia para que nosotros podamos aplicarlo para el futuro. Ramón Escrivá, por favor. Hola, buenas tardes y buenos días a los que estáis al otro lado del charco. No sé si me oís bien, porque yo he estado antes oyendo bastante mal la presentación primera de Javier, el vídeo. Ahora os oigo un poco mejor, pero ¿me oís bien a mí? Sí. Vale. Bueno, pues en primer lugar, pues muchas gracias por invitarme a participar en este asunto, ¿no? Es un tema complejo porque realmente la vida de los museos no es homogénea, ¿no? Por mucho que nos empecinemos en intentar definir la marcha de los museos y los análisis sobre los museos, la verdad que los museos reflejan en el fondo la jerarquización de poder que hay entre las clases sociales y también entre ciudades y también entre el viejo y el nuevo mundo, ¿no? Las realidades de los museos son muy diferentes. Yo creo que vamos a asistir efectivamente a un cambio en el sentido en que va a haber un cierto darwinismo museístico, en el sentido que van a desaparecer muchos museos. Pero yo no creo que sea derivado de la pandemia, sino de un fenómeno estructural que es el derivado del proceso de inflación que ha habido en los últimos 30 años de la creación de museos por todas partes, ¿no? Se han creado museos de una manera muchas veces irracional, muchas veces ineficaz, y esto ha dado una proliferación quizás excesiva de proyectos que realmente no han sido suficientemente dotados, ¿no? Y hemos asistido, por ejemplo, a que cada pueblo, de cada ciudad, de cada región ha querido tener su museo pensando, y yo creo que eso también ha sido un efecto, un causante importante de esta inflación, la idea de pensar que los museos tienen propiedades milagrosas, ¿no? Son capaces de transformar radicalmente la economía de una ciudad, de un pueblo, de una comarca, ¿no? El efecto Guggenheim tuvo un gran peso en esa inflación de contenedores culturales y ese modelo se ha intentado calcar en un montón de ciudades y de pueblos, pensando que los museos efectivamente iban a ser agentes dinamizadores del turismo, de la cultura, y muchas veces se han planteado más pensando en estos rendimientos económicos, socioeconómicos o políticos, más que en la verdadera función que tienen los museos, que son funciones del estudio, de la educación y de la comunicación. Eso, desde luego, que yo creo que ha pasado en muchos sitios, lamentablemente, a un segundo paso, a un segundo término. Creo que en este proceso de darwinismo museístico vamos a asistir a una eliminación de muchos museos que no están ahora mismo bien financiados y que realmente no pueden adaptarse a los cambios que está viviendo la sociedad, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de paradigmas de evolución cultural, tecnológica y sociológica, ¿no? Por otra parte, dentro de este caos de desaparición de estos museos que están de una manera endémica mal financiados, incluso los grandes museos, se quejaba aquí el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, al que nosotros envidiamos por el presupuesto que tiene, se quejaba él de que realmente el éxito de público les ha quitado financiación pública porque les han tirado la pelota de que sea la financiación privada la que cumpla con los gastos, ¿no? A ver, este déficit de financiación es el que va a estar detrás precisamente de la desaparición de muchos pequeños museos. Por otra parte, también hemos tenido noticias de que en el Asia, sobre todo en China, que es una nación emergente, potente, de primera potencia internacional, está previsto que se construyan miles de museos en la próxima década. Por lo tanto, vemos que en el mundo en el que nosotros estamos inmersos están desapareciendo museos, pero en el mundo oriental, en Asia, donde aún el museo es una asignatura pendiente, se está desarrollando de una manera bestial la construcción de museos, de una manera también un poco inflacionista, como ocurrió también en estos parajes, ¿no? Dentro de ese proceso,
una de las cosas que yo detecté hace tiempo, bueno, que considero una amenaza, es el proceso de clonación de los museos, ¿no? Los museos se clonan porque se considera que cualquier museo que tenga éxito vamos a clonarlo, y eso no está bien ni mal, sino simplemente que genera problemas. Genera problemas en que los museos son cada vez más parecidos unos a otros, donde realmente el conseguir o conquistar una identidad propia para un museo que identifique y especialice a ese museo respecto a los demás, ha ido creando un panorama en el cual uno va viendo más de lo mismo, las colecciones se parecen, las programaciones se parecen, los artistas están siempre los mismos en los mismos sitios, los museos etnográficos, etnológicos también están montados igual, y por lo tanto ese proceso de clonación a mí me parece realmente uno de los fenómenos destacables o amenazantes de esa necesidad de cambio de los museos. Habéis señalado, tanto Inmaculada como Ricardo, el gran reto que supone el ponerse las pilas en el cambio tecnológico, ¿no? Estamos viviendo un tiempo de transición acelerada hacia una sociedad en la que se prima más lo virtual que lo objetual, ¿no? Los museos se construyeron con objetos y siguen siendo museos de objetos, ¿no? Vamos a tener que saber administrar qué ocurre con esos públicos que son aún desconocidos para muchos de los que trabajamos en los museos y que ya tenemos cierta edad, es sobre todo el público infantil y juvenil al que no investigamos. Y como decía Ricardo, hay una carencia, un déficit importantísimo en saber o investigar esos públicos potenciales, ¿no? Sí que se percibe en algunos espacios ese divorcio entre esa juventud millennial o esa juventud que ya vive y trabaja y se comunica a través de lo virtual con estos museos que seguimos siendo museos objetuales. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo, me imagino, de adaptación para captar esos públicos, ¿no? No pensar que el museo está haciendo una programación pensada para gente que tiene más de 40 años para arriba, ¿no? O para el público jubilado, ¿no? Es uno de los públicos más fans de los museos, ¿no? Este panorama, no quiero ser tan, digamos, pesimista, creo que los museos, sobre todo los museos que van a poder sobrevivir, han hecho un gran esfuerzo en cambiar, ¿no? Si uno se hace un recorrido por lo que ha sido la historia de los museos occidentales en el siglo XX, se da cuenta de que ha habido grandes cambios, ¿no? Esos grandes cambios hacen incluso que exista una dificultad para definir lo que es un museo, ¿no? Los museos han hecho tantas derivas hacia lo transversal, han hecho grandes esfuerzos de comunicación, de adaptación a lo tecnológico, unos lógicamente más que otros, pero también vemos, yo por lo menos lo percibo así, los museos de arte contemporáneo, los museos donde se trabaja el arte moderno, también por la propia naturaleza de ese tipo de museo, que el arte siempre o intenta ser disruptivo, donde intenta cuestionar los espacios, la propia institución. Hemos visto cómo también a través del activismo de los artistas y la relación institucional y el diálogo con las instituciones han hecho evolucionar y hacer grandes pasos a los museos. Y eso en gran medida ha sido un trabajo de los artistas, que han sabido hacer un gran envite al museo, a la institución, y la han hecho evolucionar. Eso, lógicamente, acompañado de equipos directivos que han sido o han querido ser visionarios y han apostado por el riesgo, ¿no? Esa necesidad de apostar por el riesgo, incluso por museos que incomodan con lo que hacen a la gente, creo que es absolutamente necesario para salir del marasmo en el que algunos museos han caído o donde pueden caer. Muchas gracias. Me gustaría entrar en un capítulo, un segundo, a ver si puedo compartiros la presentación, porque es importante. Okay. Me decís si la veis. ¿Se ve? Ahora. Ya se ve, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. A ver, estábamos bueno, habíamos hecho una especie de ejercicio que era dividir una especie de DAFO, de FODA en versión latinoamericana, de análisis metodológico respecto a la posición o la situación y el contexto en el que estamos viviendo los museos. Y me gustaría, en segundo lugar, hablar de desafíos y centrarme en dos cosas. Una es la cuestión
no resuelta todavía de la definición de museo, que como sabéis es una tarea pendiente por parte del ICOM en este momento. Es decir, no hemos llegado todavía a un consenso respecto a lo que es institucionalmente un museo, para lo que sirve un museo, con lo cual tenemos una deficiencia descriptiva y prescriptiva, es decir, no podemos llamar a nada museo concretamente sin tener una definición, lógicamente, para eso sirve una definición, ¿no? Y por otro lado, que es algo que vosotros habíais anteriormente avanzado, creo que es muy importante hablar de la tecnología y de la revolución y de las nuevas responsabilidades que para los museos genera la tecnología. Y lo digo también no solamente desde el punto de vista de la tecnología como instrumento, sino con la tecnología como alimento. Es decir, todo este conjunto de tecnoinformación o tecnociencia o infotecnología que está generando la sociedad del conocimiento, ¿en qué sentido o cómo va a acabar desembocando en un conocimiento jerarquizado en el museo? Porque si el museo sirve para algo, tengo entendido yo, y he sido profesional durante muchos años de museos, precisamente es para distinguir el grano de la paja. Es decir, el museo funciona como una especie de, digamos, establecimiento jerarquizador del conocimiento en este palimpsesto que es la sociedad del conocimiento actual. Es decir, tenemos una gran cantidad de toxicidad informativa, una gran cantidad de información y de conocimiento, pero no lo tenemos estructurado. Yo creo que a lo mejor el museo puede servirnos fundamentalmente, si somos prácticos y lo vemos desde ese punto de vista, como un estructurante de información. Os dejo esa reflexión mía previa y os dejo también comentando esas cuestiones que me gustaría que abordarais. Podéis cambiar el orden, si queréis. Quien se atreva en primer lugar, adelante. Bueno, pues si queréis, sigo yo con el orden establecido, ya que está en el mare magnum de temas que van a salir aquí. Yo creo que con solo estos minutos que llevamos ya han salido miles de conceptos y de ideas y de elementos que tocar dentro de la museografía, que mantenemos el orden y ponemos un poco de orden. A ver, los dos asuntos que has puesto sobre la mesa, Javier, y con los que nos tiras el guante para hablar un poco de los desafíos, la tecnología y la definición. Yo creo que la definición nos va a costar mucho, ¿no? Porque, entre otras cosas, si tú no tienes un producto todavía diseñado, ese museo de futuro al que vamos, no lo tenemos estructurado ni siquiera en la cabeza. Puede haber profesionales más visionarios y menos visionarios que lo vislumbren. Si no lo tenemos todavía, digamos, figurizado, difícilmente vamos a encontrar un consenso en una definición. Y sobre todo porque somos muchos hablando. Es verdad, y abro un paréntesis, estamos hablando y nos estamos a lo mejor centrando mucho en el territorio que conocemos, Europa, mundo occidental, Europa, América continente, algo de Asia que vamos vislumbrando, pero es verdad que quedan muchos territorios donde se están implantando museos y en unos se están implantando con el modelo tradicional y en otros se están implantando casi con una visión futurista de final del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que somos muchos hablando, muchas voces hablando, y que sí es verdad que es necesario definirlo y abrir esa definición que ya se planteaba desde ICOM y desde otras asociaciones y desde otros colectivos de museos. Y por otra parte, el tema de la tecnología, todo tiene su techo, es decir, las herramientas, y ahí sí es verdad que lo que dice Ricardo, es decir, la empatía que puede generar la relación humana y casi la relación física con los objetos y con las personas que están trabajando con esos objetos en los museos, es difícilmente superable por la tecnología, por la robótica, por la pantalla, por muy lúdica que nos pueda parecer, por muy espectacular que se nos puedan plantear muchas propuestas. Hemos visto cómo en estos meses la tecnología ha llegado a nuestra vida, digamos, para quedarse, desde los profesionales hasta las personas
pues que en la vida se hubieran planteado los mayores, la generación de mayores que de pronto se ha visto aislada y la pantalla del Skype ha sido como la vida, ¿no? Pero la tecnología también tiene unos límites. Sí es verdad que va a 100 por hora, nosotros vamos a 10 por hora, pero tiene un techo y supone un techo. Los fuegos artificiales son espectaculares. La tecnología aplicada puede dar unos resultados visuales maravillosos, pero hay que tomarla también con cierta medida. Yo iría más, no tanto a buscar esos avances tecnológicos para la puesta en escena de los museos, sino para el uso como herramienta de trabajo, de trabajar los contenidos, de trabajar. Hay una trastienda muy importante y siempre decimos que las salas de los museos son como el efecto, como el iceberg, ¿no? Es la punta del iceberg de lo que hay detrás en las instituciones museográficas. Y esa tecnología tiene que llegar a las capas que no se ven, las más profundas. Todavía seguimos, en muchos casos se sigue a pedales trabajando en la conservación, en la documentación, en la transmisión de conocimientos. Tenemos un mundo global y sin embargo no transmitimos, no tenemos abiertas esas vías en el mundo de la museografía para transmitir. Sí, hay intercambio de conocimiento entre profesionales, pero las herramientas siguen siendo rudimentarias, sobre todo también para lo que estaba también diciendo Ricardo y apoyaba a Ramón, el tema de profesionalizar, de buscar el soporte económico, de estructurar como empresa el museo. Eso necesita también unas herramientas tecnológicas. No nos perdamos en los fuegos artificiales de poner mucha pantalla y mucho dispositivo en las salas, que eso también. Pero la tecnología la tenemos que coger desde abajo, desde lo más profundo del corazón de los museos. Yo, en cuanto a los desafíos, tenía unas cuantas notas, pero ya son temas que han salido y que se han tocado. Como tenemos poco tiempo, solamente quiero recordar, ¿no? Sobrevivir económicamente es un desafío brutal, que va unido y probablemente haya temas a los que les estemos dando vuelta en toda la conversación que vamos a tener, ¿no? Sobrevivir económicamente significa tener un plan de negocio. Pero, ojo, estamos hablando de unas instituciones muy particulares, en muchas ocasiones con unas estructuras y unas dependencias muy particulares, en las que no podemos mermar para nada su uso social, porque tiene que serlo, y su uso educativo. Entonces, no podemos mirar tampoco con el paradigma de una empresa la rentabilidad económica inmediata, no. Nuestros objetivos empresariales deben ser otros, que nos hagan sostenibles, pero que nos permitan transmitir todo ese conocimiento que decía Ramón, ¿no? Es todo ese bagaje interno de contenido que tiene el museo. Reducir la distancia social es el gran desafío también, evidentemente, pero eso ya lo hemos dicho y no voy a caer en decirlo de nuevo. Y desde luego desarrollar y digamos productos, contenidos. Cuando hablo de productos, que nadie se lleve las manos a la cabeza, pero una exposición se vende, una exposición se tiene que vender y es un producto, es nuestro producto. Nosotros producimos paquetes de conocimiento, paquetes de formación, por así decirlo. Y esos paquetes tienen que estar alineados con lo que la sociedad nos demanda, sin perder el rigor. Es muy difícil porque estamos trabajando con un material muy sensible, por así decirlo, porque tenemos que preservarlo, tenemos que transmitirlo bien y tenemos que hacer que sea vistoso. Eso no lo consigue Zara con sus trajes. Eso está más que claro. O consigue una cosa o consigue otra. Pero nosotros tenemos que, y sobre todo porque si nos falla uno de esos, la sociedad nos va a masacrar. Entonces,
el encontrar esas herramientas y esos hábitos, esas formas que nos lleven a estar vinculados con los ámbitos, con los usos y con los hábitos de consumo, sin perder el trabajo riguroso y científico. Eso también es un gran desafío. Y hay un tema que has comentado tú y que sobre el que quiero llamar la atención, ¿no? Las jerarquías que nos marcan la tecnología. La jerarquía tecnológica nos la marca igual que la lectura a principios de siglo o la alfabetización a principios de siglo. ¿Quién consume lo que estamos planteando en el museo? Eso no deja de ser el trabajo de unos profesionales especializados y que sean capaces de transmitir para todos los niveles. Si nosotros creamos productos que no entiende nadie, no vamos a ningún sitio. Seguiremos viéndolos nosotros y contándoselos a nuestros colegas, pero a nadie más. La tecnología también puede hacer eso, puede filtrar quién accede a los museos. Yo me he encontrado con abuelos entusiasmados que querían ver una exposición, pero le dabas la tablet y no podían trabajar con ella, tenían que ir con los nietos o con los hijos. Entonces, esa jerarquía la marca la formación de la sociedad. Y nosotros tenemos que formar, pero también tenemos que ser conscientes de las limitaciones de la sociedad que va a recibir, de la sociedad receptora. Y le doy el paso a Ramón, por ejemplo. Bueno, me da igual, ¿eh? Ricardo, Ramón, coge... No, yo siempre que reflexionábamos sobre la definición de museo, automáticamente la mente me va a la definición de persona. Es decir, si somos capaces de definir a una persona en el siglo XXI, año 2020, en el cual la diversidad es absoluta, los perfiles son múltiples. Si somos capaces de definir, si llegamos a esa definición que pueda de alguna manera ajustarse a todo ese universo personal, entonces podremos a lo mejor aspirar a tener una definición de museo que pueda satisfacer a todos. Esa es mi opinión, ¿no? Porque en definitiva, yo creo que el futuro hay que mirarlo de puertas hacia afuera. El museo debe mirar hacia el exterior, debe mirar hacia su comunidad, como decíamos antes, es decir, como yo mencionaba antes. Yo creo que esa es la clave. La desafección generalizada que existe actualmente es lo que nos puede ocupar más, es decir, y ahí hablamos otra vez, mencionamos o acuñamos la palabra innovación, pero no desde el punto de vista de la tecnología. Lo que sí es cierto es que habrá que crear los canales de comunicación necesarios que existan para que esa desafección vaya reduciéndose hasta que las personas puedan verse reconocidas dentro de los propios museos. Y eso tiene mucho que ver con las narrativas, por ejemplo, ¿no? Es decir, hoy por hoy no hay nada que... Porque todos somos profesionales y somos observadores. Yo me paso el día observando cómo las personas, en todo el espectro social, desde los niños hasta las personas más mayores, interactúan con los contenidos de los museos y se ve clarísimamente qué es lo que separa y lo que puede aproximar, ¿no? Si ponemos algún ejemplo concreto, os diría, yo personalmente acabaría con todos los textos. O sea, los niños no pueden leer las cartelas de los cuadros del Museo del Prado, primero porque no los entienden y luego porque están agotados. A la primera cartela ya es agotador. Habrá que buscar una forma de comunicarse, de mediar entre el contenido y el público a todos los niveles. ¿Que ahí confluye la tecnología? Bueno, pero también confluye la brecha digital. Cuidado, no todo el mundo tiene un teléfono móvil. Muchísima gente que no tiene teléfonos móviles. Muchísima gente que no está conectada a Internet. Que todos nos hemos volcado en la pandemia con el tema digital, pero nos hemos olvidado de que hay millones de personas que no pueden acceder a ese nivel de conocimiento porque no tienen un ordenador. O sea que a lo mejor la mediación en la innovación no tiene nada que ver con la tecnología, habrá que esperar. Habrá que a lo mejor que cambiar el discurso, hacerlo más amable, hacerlo más cercano. Como hay innovación puede ser, como he visto yo, por ejemplo, aquí en México, con algunos museos locales que salen con los libros a los barrios menos pudientes y se hacen visibles.
para las personas que no tienen esos recursos, ¿no? Y regalan libros a los niños y hablan de su museo y lo enlazan y lo conectan. Y lo conectan con el conocimiento. Eso a lo mejor, eso es innovación también, ¿por qué no? No tanta tecnología, la tecnología se tiene que justificar, ¿no? A mí muchas veces me dicen, oye, ponemos en proyectos museográficos que a veces parecen puros proyectos de decoración, que además algunos están hechos por decoradores que no saben absolutamente nada de museología, y ahí tengo que romper una lanza a favor de los profesionales de los museos. Agencias de publicidad que son contratadas para hacer museografía. Eso no puede ser. Y claro, la primera reacción es vamos a meter tecnología, hologramas, no sé qué, pantallas gigantes, cuando muchísimas veces no se justifica. Repito, yo he tenido grandísimas experiencias museísticas de la mano de guías modestos que han sabido narrar una historia y que la han convertido en una experiencia emocional. Eso es lo fundamental. Aquello que me emociona, lo recuerdo y lo comento y lo comparto y lo recomiendo. A partir de ahí, todo vale. Si es un guía modesto pero que sabe narrar una historia, fantástico. Si es un teléfono móvil que en un momento determinado tiene un idioma que no tiene las cartelas del museo, vale, o sea, se tiene que justificar. Pero vamos, fundamentalmente es eso, el poder establecer esa comunicación cada vez más cercana entre la entidad museo, ya estuvo bien del templo, ya estuvo bien del edificio, vamos a centrarnos en la narrativa. Y si es una narrativa emocional, muchísimo mejor. Y si la tecnología tiene que entrar ahí para poner su granito de arena y establecer esa conexión, de acuerdo, pero no nos olvidemos que muchísima gente que es un potencial visitante de museo no está conectado a Internet. Amén. ¿Tú qué opinas, José Ramón? Bueno, yo estoy de acuerdo completamente contigo, Ricardo, y creo que has apuntado una cosa importantísima, ¿no? Que es que la innovación no necesariamente significa tecnología, aunque entendemos por tecnología hoy en día todos los aparatitos que pululan por todas partes, ¿no? Que tienen que ver con la cultura digital. Como tú bien dices, se trata de comunicar bien. Y comunicar bien se puede hacer con un buen proyecto museográfico, con un guía que se cree lo que está explicando, es capaz de transmitir emoción y es capaz de transmitir conocimientos. Definir el museo yo creo que es un poco como definir el arte, ¿no? Es un concepto que evoluciona con el paso del tiempo, ¿no? Y ahora mismo seguramente nos vemos difíciles para definirlo, porque realmente estamos viendo, como apuntaba antes, estos grandes cambios que se han producido con la irrupción de la nueva museología, ¿no? Con las nuevas estrategias que hay en los museos. Unos de una manera más afortunada, otros menos, ¿no? Pero desde luego yo creo que hay tres puntos que siguen siendo válidos de lo que es cómo hemos entendido los museos. En primer lugar, es fundamental entender que un museo sigue teniendo como objetivo principal una relectura del pasado. O sea, en los museos tenemos la función de ser aquellos que estamos escribiendo la historia. Y cuando se escribe la historia significa que se escribe partiendo de un contexto, partiendo de unos parámetros ideológicos y a veces incluso subjetivos. Ahora mismo, con la nueva museología se ha visto un proceso en el cual se han reescrito relatos de la historia, en la cual se han recuperado voces como el papel de las mujeres en la historia del arte, y no solo de la historia del arte, a todos los niveles. Se han recuperado las voces de Latinoamérica, se han recuperado las voces de Europa del Este, de África. Es decir, estamos reconstruyendo los relatos dominantes, canónigos, que han perdurado desde el siglo finales del XVIII hasta prácticamente los años 80, 90, donde predominaba una lectura canónica de la historia del arte que por fortuna ha ido reescribiéndose. Yo creo que aún estamos en ese proceso. Hay muchas lecturas y nuevos relatos que descubrir de la historia y de la historia del arte en concreto, y ahí yo creo que los museos tenemos aún mucho camino que desarrollar. Lógicamente eso se tiene que hacer desde el rigor y desde un planteamiento plural, no exclusivo, ¿no? Y creo que esas políticas de museo están, yo creo que en general por el buen camino, aunque es verdad que muchas veces interfiere en ese objetivo importante que es conocer nuestro pasado,
no siempre para aprender de él, sino que muchas veces es importante conocer el pasado porque el pasado hay que conocerlo. Y también conocemos el presente y porque el presente va a ser pasado dentro de poco. Por lo tanto, los museos no podemos vivir de espaldas a lo que está ocurriendo en el presente. Un museo también se construye o se debería de construir sobre una colección y no necesariamente de objetos. Las colecciones son precisamente una de las herramientas por las cuales hemos construido los relatos de la historia. Y por lo tanto, esas colecciones se han ido variando a lo largo del tiempo, se están transformando. Ahora mismo el reto principal es cómo podemos identificar las colecciones del futuro, porque debemos empezar a coleccionarlas ahora. Dentro de 20 años, seguramente, las colecciones que conocemos ahora van a ser diferentes. El otro día, en Cerrado, hablábamos entre nosotros de cómo a veces una parte de la historia del arte moderno o contemporáneo va a ser vista dentro de 3 años como arqueología, donde realmente contemplar una obra de Antoni Tàpies o de Saura o de Diego Rivera nos va a parecer, va a tener el mismo encanto, el mismo rechazo que contemplar en un museo arqueológico una piedra prehistórica, ¿no? Pero eso no es bueno ni malo, yo creo que eso es necesario. A partir de ahí, yo creo que lo más importante es de qué manera el reto de conocer el pasado, de interpretar el presente con claves también del pasado, de construir colecciones que no sean excluyentes, de qué manera esos dos importantes objetivos somos capaces de comunicarlo bien. De que el museo también siga, para mí es otra tercera pata de la función de un museo, un instrumento educativo, formativo, de inclusión. Y eso sigue siendo uno de los retos importantes. Yo creo que se han hecho grandes esfuerzos a la hora de que los museos planteen nuevas estrategias pedagógicas. Muchas veces algunos museos, no diré todos desgraciadamente, pero muchos museos están en la vanguardia de transmisión de conocimientos en lo que a las artes se refiere. Son precisamente los museos los que han hecho grandes avances en nuevos modelos pedagógicos de transmisión de conocimiento, mucho más que las enseñanzas regladas, tanto secundaria como universitaria. Y yo creo que ese papel de estar a la vanguardia de procedimientos pedagógicos nuevos y de innovación en la comunicación, sea o no tecnológica, es uno de los grandes retos. Invertir en departamentos pedagógicos es fundamental. Para mí es mucho más importante invertir en departamentos pedagógicos que tecnológicos. Ojo, eso no significa que nosotros debamos de vivir de espaldas a lo que es el reto tecnológico, ¿no? El reto tecnológico va a estar ahí. E Inmaculada comentaba antes que uno de los retos importantes también de los museos es el relevo generacional, ¿no? O sea, los museos actualmente están dirigidos o trabajamos en ellos gente que ya tenemos cierta edad, ¿no? Y que, desgraciadamente, los mecanismos de selección de personal de los museos están anclados aún en el siglo XIX. Uno nada más tiene que ver en España lo que es el temario de oposiciones para conservador del Estado. Es una auténtica tortura. O sea, eso es una cosa completamente obsoleta, ¿no? Se requieren personas que reúnan una capacidad de investigación científica, ser creativos, ser personas que tengan una gran capacidad de comunicación, ser versátiles en la gestión. Es decir, se está pidiendo un tipo de profesional que realmente estos sistemas de oposiciones de museos realmente son completamente obsoletos e inadecuados. Ese es un problema grave actual, de cómo se conforman las plantillas de los museos. Desde luego que aprender de lo transversal, es decir, del mundo de la publicidad, del mundo de los negocios, del mundo... O sea, hay que estar abierto a todas estas disciplinas, porque todas ellas nos van a ayudar a convertir que el museo que tenga cada vez más un impacto social, ¿no? E incluso que sea un motor económico. O sea, esa idea del Museo Milagro no hay que descartarla. Otra cosa es que todos queramos tener nuestro Guggenheim en el pueblo, que es lo que bueno, pues ha sido un poco el causante de esta inflación quizás desafortunada, ¿no? de contenedores que no tienen ni siquiera personal para trabajar en ellos. Estos son más o menos elementos de diálogo que van saliendo y que podemos seguir conversando. Yo solo quería hacer un apunte brevísimo y es que, evidentemente, la innovación metodológica aplicada a la pedagogía, a la didáctica, a la narrativa es fantástica y estoy de acuerdo totalmente contigo, Joan Ramón, pero para eso el visitante tiene que estar dentro del museo. O el museo se tiene que aproximar, yo diría mejor, el museo se tiene que aproximar al visitante. Si no hay esa conexión, da igual todo el proceso que puedas implementar
para poder ofrecer a un público moderno un contenido adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que el esfuerzo fundamental, desde mi punto de vista, está en el prioritario y está en acercar a la sociedad hacia el museo. Bien, paso de etapa o de comentario para entrar en la siguiente. Perdón. Vamos a hablar de fortalezas y me gustó mucho una toma de pantalla que hice del ICOM, de la página de Instagram del ICOM, que habla de que los museos dan significado a nuestro pasado y lo hacen significativo para nuestro presente, dándonos un camino sólido sobre el que construir nuestro futuro. Era un poco lo que Ramón estaba reflexionando hace un momento, ¿no? Es decir, la misión del museo, en cierto modo, es aquilatar o dejar cristalizada digamos, la cultura en el sentido clásico de la palabra, que yo la definiría como cultura analógica, y muy probablemente construir en el futuro una cultura digital o contribuir a construir una cultura digital en la que estamos inmersos. Es obvio que ha cambiado todo, es decir, es obvio que han cambiado los modos de producción, de distribución, de transformación de la cultura. Eso es algo que nos está afectando, lógicamente, y es obvio que bueno, pues el museo puede contribuir muy especialmente a, de alguna manera, delimitar cuáles son los horizontes. Hoy leía una cosa, un artículo que ha publicado la Fundación Telefónica saben que la Fundación Telefónica se dedica a temas de tecnología y de investigación social, y hay una reflexión que me ha llamado mucho la atención y me ha interesado mucho, y es que yo comparto esa idea de que la tecnología, hay mucha gente que está abducida por la tecnología, pero tenemos que recordar algo, y es que la tecnología no es una cuestión neutra, la tecnología tiene ideología, los algoritmos están sesgados, porque quien diseña el algoritmo está sesgando de alguna manera el comportamiento de ese algoritmo. Y la única manera de prever y de evitar males mayores respecto a la tecnología muy probablemente sea la construcción de humanidades digitales. Si no somos capaces, la gente que nos dedicamos a la construcción de las humanidades digitales, a la producción de pensamiento nuevo, de pararle los pies a esa sociedad que muy probablemente se nos podría imponer, que es autocrática, tecnocrática, podríamos acabar todos muy obviamente en una situación de asfixia moral, ética e intelectual que sería intolerable, por lo menos en Occidente. No sé si en el Oriente están dispuestos a soportarlo, pero por lo menos los occidentales, nuestra tradición implica el uso de los derechos humanos y las libertades, ¿no? Entonces yo creo que esa es una reflexión muy buena. Los museos creo que tienen que hacer un esfuerzo y son útiles en tanto en cuanto también sirven para construir ese concepto de humanidades digitales y sobre todo colaborar, creo que es muy importante también, en construir un diálogo con la ciencia y con la tecnología para de alguna manera avanzar en el conocimiento futuro. Les dejo el comentario y bueno, pues Inmaculada, como no, te dejo la palabra, te cedo. Bueno, pues sí, es ahondar más sobre lo que ya hemos digamos, enunciado de alguna manera. A ver, lo que está claro es que tenemos unas instituciones que no las vamos a borrar de un plumazo y que además, como bien decía Joan, y lo anunciaba un poquito ya antes, era que nosotros tenemos que trabajar. Los museos son grandes contenedores del pasado, de nuestra historia. Es decir, la gran fortaleza con la que tenemos que trabajar es con el patrimonio. Es con el patrimonio y la prueba de ello es que se están haciendo muchas relecturas, es que es rico en la cantidad de mensajes y narrativas que nos puede dar. Y eso significa, si hay riqueza de conocimiento que transmitir, es riqueza educativa y sobre todo es riqueza de experiencias. Si es que hay colecciones inmensas que lo único que tienes que hacer es sacarlas a la luz, reflotarlas, contar cosas y no contar siempre lo que se ha contado, porque los museos se montan y desgraciadamente hace 3 meses seguro que se ha montado algún museo en el que no se ha previsto los cambios que tiene que tener los próximos 10 años.
ese museo. Pero claro, si tú abres una cosa, un contenedor precioso o que no sea bonito, da igual, que no sea no tiene por qué ser un hito arquitectónico, abres un museo que va a estar momificado desde el primer momento, apaga y vámonos. Entonces, si tú tienes una riqueza, si nuestra gran fortaleza es la riqueza que tenemos, vamos a explotarla, con tecnología o sin tecnología, pero vamos a explotarla. Y sobre todo vamos a explotar lo que nos cuentan, porque por algo lo guardaron alguien guardó las cosas hace 3 siglos o 3 días, da igual. O las estaremos guardando por algún motivo. Se empiezan a hacer colecciones ahora para futuro, algo queremos legar. Y la tecnología, evidentemente, la tecnología sí que nos va a abrir y nos va a dar ese paso y nos va a abrir esas autovías de comunicación y de conocimiento, evidentemente. Y si tenemos que estar vinculados a herramientas científicas, tecnológicas, y me da lo mismo también que sean métodos analógicos también. Si tenemos que estar abiertos a esas vías, a esas herramientas, evidentemente tenemos que estar abiertas a otras disciplinas. Volvemos a lo mismo. Yo creo que hay determinados pivotes sobre los que vamos a estar en esta conversación dando vueltas. Tenemos que estar abiertos a otras disciplinas y tendremos que recurrir a ingenieros, tendremos que recurrir también a filósofos. Ojo, porque cuando hablamos de tecnología, y ahí me remito a lo que decía Ricardo, cuando pensamos en futuro parece que estamos hablando siempre de pantallas y de microchips, pero tenemos que mirar a lo mejor a la reflexión de un pensador o de un escritor o simplemente la figura del humanista, ¿no? Y para repensar, porque una herramienta importante es nuestro cerebro, que nos hace repensar. Y repensar lecturas y descubrir evidentemente los significados. ¿Por qué seguimos estudiando arqueología? Y nos sigue fascinando el mundo de la arqueología. Bueno, habrá gente que no le fascine, pero nos siguen fascinando los descubrimientos, porque nos cuentan cosas que no sabíamos. Es así de sencillo. A lo mejor en el arte contemporáneo parece más evidente, porque nos suena un poco, digamos, o figurativamente lo tenemos más asumido y más asimilado, pero las cosas de la antigüedad, de nuestro pasado, siguen descubriéndonos cosas nuevas, y cosas nuevas que no tienen tiempos, que son atemporales, historias nuevas o historias atemporales que tenemos que revisar nosotros y que tenemos que dar a conocer. Y desde luego las autopistas tecnológicas o las herramientas tecnológicas están a nuestro servicio. Afortunadamente estamos viviendo un momento en el que la eclosión de herramientas y los medios no las teníamos hace 30 años y tenemos muchísimos recursos. A veces tenemos demasiado. Es como cuando tienes una gran biblioteca y no tienes tiempo para leer todo. Pero tendremos que racionalizarlo y utilizarlo bien, de manera correcta. Pero sobre todo tenemos que ser muy conscientes de que las colecciones están ahí no para guardarlas. Ya se acabó la figura del conservador, guardián del tesoro, que no nos interesa, que es que a mí no me interesa, a mí como gestora no me interesa. Voy a decir una cosa, lo repudio, pero es verdad. Necesito que lo que está escondido en los museos salga y nos cuenten cosas. Y nos cuenten cosas que no a los profesionales, sino a la sociedad. Pero que seamos capaces nuestra gran labor es intentar contarlas lo mejor posible, para que más gente lo entienda. Hasta ahí. Yo cuando me encuentro con estas citas y estas frases y demás, que podemos estar más o menos de acuerdo, son acertadas o no, a mí la mente me va inmediatamente al trabajador del Museo de Tucumán, de Cuzco, de La Habana, de Zacatecas, sí, que todos están unidos por no tanto una cita literaria o una reflexión filosófica, sino por la necesidad del día a día de poder abrir la puerta del museo, porque
no ven cómo. Entonces, hoy yo creo que todas estas instituciones, todas estas organizaciones, estas entidades deberían fijarse más en las verdaderas necesidades de los museos. Y estamos hablando no de los museos capitalinos, estamos hablando del museo que tiene un tesoro monumental bajo una gotera. Entonces, goteras tenemos todos. Ya. Bueno, algunas más grandes que otras, y algún terremoto más que otros, Sí. y algún desastre natural más que otros. Sí. Y luego también la falta de cooperación, ¿no? A nivel institucional. Por ejemplo, en la formación, que es una de las cuestiones que yo recojo con más frecuencia quizás, la necesidad de reciclarse pero no saber cómo, ¿no? En Cuba tienen un problema terrible porque y se deriva a muchos otros países de Latinoamérica en la que verdaderamente los profesionales se ven a sí mismos como personas que necesitan urgentemente conocer más, saber más, poder cuidar mejor sus colecciones. Y luego, evidentemente, luchar con el día a día, que es tremendo, ¿no? Entonces, de ahí me viene que se me ponen un poco los pelos de punta cuando leo estas citas, porque en realidad hay dos dimensiones al día de hoy. Yo creo que son dos realidades que no tienen puntos en común, que es la élite y luego la realidad. Y la realidad está en todos estos pueblos, ciudades pequeñas, con profesionales que se están desviviendo, porque yo, sinceramente, a veces con los médicos, medicina, sobre todo con lo que está pasando ahora, y los trabajadores de los museos que están luchando y peleando para que sus museos puedan salir adelante en el día a día, es algo que verdaderamente ocupa. Y ahí incluso a veces hasta me enfado, ¿no? Cuando veo qué poca visión de la realidad tienen determinado tipo de entidades, ¿no? Donde están ya en una endogamia institucional y no son capaces de sacar la cabeza por la ventana y darse cuenta de lo que está ocurriendo realmente. Y son colecciones que si se pierden van a ser un desastre, ¿no? Hemos visto cómo se ha quemado el Museo Nacional de Historia en Brasil, el otro día se quemó otro. Es decir, en fin, y todos estos desastres que están ocurriendo, ¿no? Eso sí que merece nuestra atención, no tanto una cita, ¿no? Bueno, yo quería comentar que cuando hablábamos Javier hablaba de comunidades digitales, ¿no? De la necesidad de ir expandiendo el concepto de comunidad, ¿no? Y de qué manera la tecnología pues, nos está obligando a nuevos retos, ¿no? Ya estamos viendo de qué manera la tecnología está ampliando el foco, creando nuevos visitantes, en este caso virtuales, a los museos. Por lo tanto, tenemos otro cometido más. El cometido tradicional de un museo era la interrelación con el barrio, con la ciudad, con la comunidad en la que se inserta. No hay que olvidar que eso es el objetivo principal de un museo. Y cuando se produce el divorcio entre la sociedad y el museo, es decir, no hay un punto de conexión entre la sociedad y el museo, se está creando una distorsión grave. Es responsabilidad, en este caso, de los museos y no de los visitantes, el que esa sinergia se active. Y eso se activa haciendo políticas activas de crear comunidad, ¿no? Hemos visto que los museos se han volcado mucho en lo global, en esa competencia internacional de posicionarte de la mejor manera posible, ya no solamente en el ámbito nacional, sino todo el mundo quiere estar presente internacionalmente y muchas veces nos hemos olvidado los museos de trabajar para la comunidad que es la que nos paga, ¿no? Y es la que realmente es la principal usuaria de los museos. No es incompatible tener una gran proyección internacional. Yo creo que realmente el gran reto es acercarse a lo internacional, no solo por traer exposiciones internacionales, sino por crear una comunidad internacional a través de estas redes que nos permite la tecnología actual. Pero no solamente interesa ampliar el número de visitantes virtuales a las cosas que hacemos. Yo creo que ahí hay un gran camino ya hecho, de la difusión en redes sociales, las exposiciones virtuales, que en realidad no lo son tanto, y la necesidad de capturar y dialogar con el entorno del museo, el entorno social del museo, el crear esa comunidad. Si esa comunidad no existe, lo que asistimos, es lo que estamos viendo en muchos museos, sobre todo en las grandes capitales, es a un público que realmente no tiene una experiencia del museo como a mi modo de ver debería de tener, que es el visitante turista.
que no podemos renegar del visitante turista, sino que tenemos la obligación de que la experiencia del museo para un turista no sea simplemente pasar por allí como quien pasa por un parque temático o por cualquier, digamos, producto de la industria del espectáculo. Está claro que el turismo es una fuente muy importante de visitantes para algunos museos, es también una fuente de financiación, pero realmente el objetivo primordial de un museo es dialogar con su entorno, con los problemas de la gente, con las inquietudes y todas las dinámicas socioeconómicas que tiene que ver en esa ciudad o en ese pueblo. Ahí es cuando realmente el museo es útil. Cuando realmente las políticas que se hacen desde el museo es crear esa comunidad. Ya no estoy refiriéndome a cuando se aboga porque las programaciones sean más participativas, que haya más presencia del asociacionismo en los museos. Por supuesto, eso es positivo. Estamos hablando de qué manera el museo es capaz de reactivar la sociedad, el entorno en el que vive. Y eso no siempre es una cuestión tecnológica, es una cuestión de activismo de personas. De ahí que sea tan importante tener profesionales que sepan hacer eso, o que sepan aliarse con gente que sepa hacer eso. Para mí eso es fundamental. Yo hago un inciso uniendo lo que comentaba antes también Ricardo, uniendo las dos cosas. Es decir, para mantener esa utilidad de esos micro espacios es necesario recursos. La mayor parte de esos espacios dependen de las administraciones, generalmente locales, que en algún momento han tenido o lo han heredado o han tenido la idea de abrirlo. Pero y vuelvo a lo mismo, se abren museos y no se piensa en darles una continuidad, y la gente que está dentro, los profesionales o los participantes o los colaboradores o los amigos de ese museo, se pelean el día a día para abrirlo. Generalmente es como suele pasar, los más desprotegidos son los más vulnerables, siempre, en todo, ¿no? Pues lo mismo, los más desprotegidos, los museos más desprotegidos son los más vulnerables. Y no nos olvidemos de una cosa, si nos ponemos a hacer un mapa de los museos en todos los países, en todos los territorios, podríamos crear una red sanitaria cultural. Sería el centro de asistencia inmediata, el centro de asistencia educativa casi básico como los colegios, ¿no? Entonces, se está desperdiciando un entramado. Si los dejas morir, las administraciones o las poblaciones, las comunidades están perdiendo un entramado que ya está montado, es que está ahí. Es que está ahí, aparte de perder el patrimonio que decíamos, que comentábamos, ¿no? Se pierde el patrimonio, pero se pierde la capacidad de tener un centro ya, está ahí, es un altavoz y lo dejas morir. Yo, apuntando un poco lo de la tecnología, y es una anécdota, pero creo que viene a cuento. Ayer me encontré con un vídeo en el que habían habilitado en YouTube el vídeo de un perrito al que se le había roto la patita y ya llevaba recaudado $65.000 para arreglarle la patita al perrito. Bueno, a lo mejor resulta que tenemos que pensar en otra dirección. Hay muchos ejemplos. Museos que tienen, museos locales en Inglaterra concretamente, que eso es algo muy inglés y muy anglosajón, cada vez que tienen que arreglar el techo ponen en funcionamiento una campaña de crowdfunding y ya tienen el problema resuelto, y con eso las cañerías y con eso, es decir, que a lo mejor son contribuyentes que les ha caído bien el museo, que no tienen por qué ser locales, ¿no? Es decir, o poner una tienda, que tampoco es tan complicado. Es decir, hay que buscar la forma de poder mecanizar soluciones, y ya desde una perspectiva totalmente diferente que no tiene nada que ver con lo institucional. Lo mencionaba también yo, Ramón. Hay que pensar, y quizás esa sea una innovación importante, la más importante, no tanto ya la tecnológica, sino cambiar nuestra forma de pensar. Y empezar a reflexionar sobre qué es lo que podemos hacer para que nuestro museo sea viable. Y la creatividad tiene mucho que ver con eso. Bien, ya llegamos al momento del alegato final. El juicio terminó casi, y os voy a dejar en las conclusiones finales. A mí me gustaría también abordarlas desde mi punto de vista. Yo he introducido una cuestión al principio en el vídeo, que yo no sé si se ha visto bien el vídeo, pero el vídeo traía alguna afirmación revolucionaria. Para mi gusto, los museos son monarquías absolutas en muchos casos. Es decir, hay una endogamia a veces excesiva en el discurso
una endogamia en el personal, en quién dirige los museos y por qué los dirige. Hay una endogamia en todo lo que es la gestión cultural y hay poca empatía hacia, en general, la comunidad en la que trabajan muchos museos, sobre todo los grandes museos. Y si se trata de museos públicos, todavía me parece una situación más grave porque somos los contribuyentes los que estamos financiando, digamos, una institución que está, como decía antes, destinada a, por lo menos, ordenar el conocimiento. Y yo abogo por la idea de convertirlos en repúblicas, no en monarquías. Es decir, creo que si ahora mismo el Instituto Valenciano de Arte Moderno, institución en la que trabaja Joan Ramon, está en el proceso de selección del director. Acabo de leer la noticia de que se ha convocado el concurso y prácticamente es la misma noticia de siempre. Tenemos tres prácticamente directores de museos que elegirán al sucesor como si fuera una especie de cónclave en el que un nuevo obispo es elegido por otro grupo de obispos. Yo creo que hay que abrir el museo para que la comunidad sea la que, cuando alguien se presenta y se inscribe, pueda defender el modelo de museo desde el punto de vista ético, de conocimiento, de gestión empresarial, etcétera, etcétera. Yo particularmente abriría eso. Estamos en un momento en que se permite, porque estamos en una era tecnológica en la que el conocimiento y la democracia cada vez está más abierta. Espero pensar que está cada vez más abierta y eso sería perfectamente posible. Es decir, cuando un museo está inscrito en una comunidad y está financiado con recursos públicos, los postulantes al cargo de director del museo deberían responder ante la sociedad y presentar un programa y defenderlo públicamente y que gane el mejor, porque yo creo que en este momento estamos, estamos demostrando, estamos haciendo una reflexión pública, abierta. Hay más de 75 gestores culturales de toda Latinoamérica conectados, interactuando y chateando, hablando sobre lo que realmente nos importa. Entonces, yo creo que es momento también de romper este techo de cristal, de salir fuera de la caja y empezar a pensar de otro modo respecto a la unión, cómo gestionamos la relación con la comunidad. Y segunda cuestión que me parece, ya para finalizar, también finalizo mi discurso, importante es el hecho de que creo que la tecnología lo que va a permitir es personalizar el consumo del museo. Podremos tener un museo a la carta en función de nuestros propios intereses. Hay gente que solamente le interesará conocer de qué están hechos determinadas tinturas de cuadros, hay otros que les importará relaciones bibliográficas con el conocimiento de los museos y otros pasar un buen rato. Entonces yo creo que cada uno tenemos derecho a ver nuestro museo y eso lo puede permitir la tecnología. Os dejo con las reflexiones finales. Creo que hay bastantes preguntas, el chat está muy hot, como dirían los americanos, pero no se nos va a dar tiempo porque casi llevamos hora y cacho bastante larga ya de conversatorio. Bueno. Dejo la patata caliente. Sigo abriendo el turno. Bueno, yo creo que lo hemos dicho casi todo. Hemos profundizado poco porque, bueno, una hora da para mucho, pero no para hablar y contestar, por ejemplo, o discutir algunos de los mensajes que han ido llegando. Pero lo que, bueno, yo no tengo muy claro sobre lo que dice Javier, lo que has querido, los puntos que has puesto para cerrar, Javier, si la apertura para la toma de decisiones, de la configuración de un museo, del funcionamiento de un museo, es la mejor vía, es decir, la apertura a la opinión. Una cosa es tener el conocimiento de la comunidad en la que estás y en la que va a tener ese servicio y se va a servir del museo, y otra cosa es que cualquier institución sea un mare magnum de voces. Tiene que haber cierto orden, cierto equilibrio entre dar respuesta a lo que comunitariamente se quiere y a cómo se gestiona y cómo se pone en marcha. Yo ya he puntualizado desde la primera intervención que para mí la profesionalización de los museos, primero, no va tanto por las jerarquías, es decir, no concibo el museo como la iglesia, como un Santa Santorum jerarquizado. Nunca
En mi carrera profesional nunca lo he hecho así. Quienes me conocen y han trabajado conmigo saben perfectamente que soy más bien transversal totalmente, y las estructuras que se montan también, o que quiero montar, siempre son transversales. Lo que sí está claro es que una de las conclusiones a las que llego es que tanto los profesionales tenemos que conocer a los que están fuera, pero también tenemos que conocer qué perfiles se necesitan para llevar adelante todos los retos que se ponen, para sacar adelante económicamente los museos, para saber defenderlos delante de las administraciones, que muchas veces los museos desaparecen porque no hay capacidad de respuesta. Probablemente en esos pequeños museos que estaba citando Ricardo, y a los que yo defiendo también bastante porque creo que son altavoces de primera línea, esos pequeños museos no tienen personal con criterio suficiente ni formación suficiente en muchas ocasiones para poder transmitir la riqueza que tienen dentro a sus propios administradores. Y visualizarlo así, pequeño museo en una comunidad pequeña con una persona cuya formación a lo mejor es simplemente la de administrativo para poder gestionar las visitas, y como mucho, según el interés y la capacidad, puede ofrecerse para empatizar con el público, no tiene capacidad para defender el cierre de un museo, desgraciadamente, por mucho que quiera defender su puesto de trabajo o quiera defender el patrimonio que le han dado, ¿no? Entonces, profesionalizar a las personas y que se valore, que cada museo tenga un cuerpo, no voy a decir un cuerpo de conservadores porque es absurdo, pero sí una plantilla de profesionales que se les valore y que tengan capacidad decisoria para hacer las cosas bien. Eso es fundamental. Conocer al público, desde luego, que es el gran reto para poder trabajar en estrategias. Estrategia es lo que necesitamos para salir adelante, para mantenernos y para contar cosas. Y desde luego, de alguna manera, establecer planes de desarrollo para saber hacia dónde van los museos, no que estemos no a corto plazo, sino a medio plazo, que es muy difícil. Es muy difícil, lo pueden hacer algunos museos, pero otros no podemos. Yo me considero, nuestra institución nos consideramos un museo pequeño. Y qué deciros que tenemos que cerrar 6 meses porque si no, no podemos seguir. Entonces, establecer estrategias a medio o largo plazo en la medida de lo posible. Yo por mi parte opinar que, claro, viviendo las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente, enunciar metodologías a veces está un poco de más, porque yo creo que hay muchísimos museos y yo no puedo dejar de pensar en todas las personas que he conocido durante todos estos años, ¿no? que son trabajadores fantásticos, que se están dejando la piel y que evidentemente muchos de ellos conocen los enunciados, ¿no? Pero que desgraciadamente su capacidad es muy limitada, ¿no? Con todo el trabajo que desarrollan, que es enorme, es gigantesco. Y yo creo que ahí, repito, que habría que también que terminar con estas dos dimensiones, la dimensión elitista, donde los egos determinan, pero no ejecutan nada, sino la permanencia en la endogamia, y luego la realidad del día a día, ¿no? Que es todos estos profesionales maravillosos que están al pie del cañón, empezando en Ushuaia y acabando en el norte de México, dejándose la piel y que evidentemente son conscientes. Y ellos también se forman a su manera, evidentemente tienen sus... La ventaja de la tecnología es también la información, es decir, tenemos acceso a la información. Nosotros nos estamos desviviendo a nivel individual como empresa para difundir en el día a día pues, todos los pensamientos que consideramos de valor para que ellos los tomen o no, los consideren de valor o no, pero por lo menos darles una visión que de alguna manera sea un poco de energía, ¿no? Para mirar el futuro con optimismo, ¿no? Y con esperanza, y que al final de esta salimos y que saldremos mejor. Bueno, yo como conclusión me quiero sumar a ese optimismo, ¿no? Yo creo que los museos
dentro de que hay una inercia inmovilista, es verdad que hay muchos museos, lógicamente, que son incapaces de adaptarse, pero sí que es verdad que yo creo que los museos han hecho grandes esfuerzos de transformación, ¿no? Y creo que se sigue en la senda de esa transformación. Ahí hay una parte muy importante de tanteo, de ensayo-error, y yo creo que los museos están dirigidos por personas. Tarde o temprano va a haber también un relevo generacional, ¿no? Donde en las plantillas de los museos va a entrar gente nueva. Los programas universitarios cada vez más dan cabida a la museografía, a la museología. En la época en que yo estudiaba, por ejemplo, eso no existía. Y ahora estamos ante empresas que aplican nuevas metodologías pedagógicas. Hay empresas como la tuya, Ricardo, que trabajan en la innovación tecnológica aplicada a los museos. Los museos han hecho grandes desarrollos a la hora de crear esa comunidad digital. Se está en ello. Se están haciendo tanteos para crear exposiciones virtuales, que eso es otro tema que habría que debatir, porque mucho de lo que se crea ahí son simplemente exposiciones que se graban a veces con un móvil, ¿no? Cuando eso es una exposición virtual, eso es otra cosa, eso es una cosa que se coloca, como que tampoco es un catálogo digital, un PDF colgado en una web, ¿no? Yo creo que estamos tanteando de qué manera nos tenemos que adaptar a esos retos, ¿no? Para mí un reto muy importante del que no hemos hablado, porque es realmente complejo, es de qué manera vamos a vincular las dinámicas de los museos con la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad del cambio climático. Los museos somos agentes contaminantes de gran dimensión. No sé hasta qué punto vamos a experimentar un cambio en el paradigma de qué exponemos y cómo exponemos. Hoy en día la huella contaminante es bestial en lo que es las prácticas museísticas. Las pautas de funcionamiento interno también son muy contaminantes y realmente también esto es un reto muy importante que hay que hacer. No solamente tenemos que desarrollar prácticas inclusivas en la historia del arte y en la inclusión de los colectivos marginados por el discurso oficial, sino que hay que plantearse seriamente también qué vamos a hacer con el reto del cambio climático, ¿no? Yo he hecho en falta en muchos museos programaciones que aborden desde el arte este tipo de problemáticas. Son problemáticas que parece que estén en el futuro, en un futuro distópico, pero que realmente los tenemos aquí al lado, ¿no? Y realmente creo que esto va a ser una línea de trabajo también muy importante para los museos del siglo XXI o más allá. Y bueno, dentro de este panorama a veces un poco desolador de darwinismo museístico, quiero pensar que los museos que sobrevivan, que quiero pensar que van a ser la gran mayoría, van a ser capaces de conectar, ¿no? y crear comunidad, ¿no? Eso es lo que yo me quiero quedar, ¿no? Por lo menos, igual soy un poco ingenuo, pero creo que podemos partir de ese panorama, ¿no? Muy bien. Creo que no nos da tiempo a contestar. El chat ha estado interesante por lo que veo, pero no nos va a dar tiempo a contestar a la gran cantidad de aportaciones que ha habido. Tendríamos que dedicar otro día, otro espacio a volver a hablar de todos estos temas y volver a retomar los temas. Pero en todo caso, pues agradecer la presencia de los tres panelistas, de los tres colaboradores, amigos personales que realmente han dilucidado perfectamente la cuestión. Yo creo que la han diseccionado de manera muy completa y así lo testifica el chat, lo comentan las personas que están escuchándonos. Y bueno, pues agradecer vuestra presencia, decir que este es un espacio que estoy liderando precisamente para poner en valor las industrias culturales, porque creo que es algo que la gente no recuerda. Las industrias culturales representan el 4, y pico del Producto Interior Bruto Mundial, y eso equivale al 120% de la economía alemana, por si alguien quiere hacer una comparación. Es decir, nuestra presencia desde el punto de vista económico, el soporte a las industrias culturales y la presencia cada vez mayor de las industrias culturales en todo lo que va a significar la economía del futuro, la economía del conocimiento, es cada vez más significativo. Y por eso creo que era bueno crear un espacio, hacer este espacio del Hub Creativo para hacer una reflexión. En este caso ha tocado hablar de museos. Estoy muy agradecido por vuestra presencia y creo que ha sido muy estimable la colaboración. Os agradezco
por supuesto, también al público, y a Gabriel Serrano, que está por ahí, que nos ha hecho toda la vez de producción del vídeo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues desearos lo mejor y hasta pronto. Y bueno, pues nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos los demás que están al otro lado de las pantallas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos desde España. Saludos. Adiós. Chao.